iniciar esta nueva aventura, no olvides unirte a nuestra comunidad, suscribirte y darle un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo historias que marcan la memoria de nuestro país. A inicios del siglo XX, El Salvador era un país agrícola, dominado por el café y las grandes haciendas. Sin embargo, con la llegada de la industrialización y el crecimiento de las ciudades, emergió una nueva fuerza social: los trabajadores organizados. Pero sé, ¿qué son los sindicatos? Un sindicato es una organización de trabajadores que se unen para defender sus derechos, mejorar sus condiciones laborales y luchar por salarios justos. Su origen se remonta a Europa, durante la Revolución Industrial del siglo XIX, cuando miles de obreros comenzaron a asociarse para enfrentar la explotación en fábricas y minas. Poco a poco, estas ideas cruzaron el Atlántico y llegaron a América Latina, donde se adaptaron a realidades muy distintas: campesinos sin tierra, artesanos mal pagados y obreros urbanos en condiciones precarias. En El Salvador, el sindicalismo comenzó de manera tímida, a través de las sociedades de artesanos. Eran asociaciones mutualistas y cooperativas que no buscaban una revolución, sino apoyo mutuo, educación y ayuda en momentos de enfermedad o desempleo. De estos espacios surgió una conciencia colectiva que sentó las bases de los sindicatos modernos. En 1918, durante el Congreso de Armenia, varias de estas sociedades fundaron la Confederación de Obreros de El Salvador, COES, la primera gran organización de trabajadores del país. Los objetivos eran claros: educación, solidaridad y defensa mínima de derechos. De aquí surgieron los primeros líderes sindicales. Muchos historiadores mencionan a Enrique Córdoba, dirigente obrero, y a los artesanos de la sociedad El Porvenir, como pioneros del movimiento. Pero en realidad, no hubo un único primer sindicalista. Fue un esfuerzo colectivo, un grupo de hombres y mujeres que decidieron unirse frente a la injusticia. Los sindicatos en El Salvador nacieron de las sociedades de artesanos, inspiradas por modelos europeos y latinoamericanos, y fueron liderados por un colectivo de pioneros que entendieron que la unidad era el único camino frente a la explotación. En la década de 1920 nació la Regional de Trabajadores de El Salvador, una organización que buscó unir a obreros urbanos y campesinos en una sola voz. Su meta era ambiciosa: construir un movimiento obrero capaz de desafiar el poder de los terratenientes y la represión gubernamental. Pero había un problema: la mayoría de la población era analfabeta. ¿Cómo explicar entonces la explotación laboral, la injusticia y la necesidad de unirse? La respuesta fue el arte popular. Murales y dibujos alegóricos se convirtieron en un lenguaje de lucha. Uno de los más impactantes mostraba una carreta tirada no por bueyes, sino por hombres enyugados, mientras un patrón con látigo los azotaba desde arriba. Era una metáfora gráfica de la esclavitud moderna que vivían los trabajadores. La Revolución Mexicana fue una inspiración porque mostró que los campesinos podían reclamar la tierra, que los obreros podían organizarse y que un pueblo unido podía desafiar a los poderosos. Sus periódicos, folletos y canciones cruzaron las fronteras, trayendo a El Salvador ideas de reforma agraria, justicia social y lucha sindical. El arte y la prensa se convirtieron en armas para despertar conciencias, encender esperanzas y dar voz a quienes nunca la habían tenido. La Revolución Mexicana como inspiración en El Salvador, la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, mostró que un pueblo campesino y obrero podía levantarse contra una dictadura, Porfirio Díaz, y lograr transformaciones profundas. En un contexto centroamericano dominado por haciendas, terratenientes y explotación, esa victoria parecía posible de imitar. Emiliano Zapata y el Plan de Ayala impulsaban la devolución de tierras a los campesinos. En El Salvador, donde la tierra estaba concentrada en pocas manos por el auge del café, esa idea resonó como una esperanza de justicia.
La Revolución Mexicana demostró que los campesinos podían convertirse en una fuerza política organizada. Esto inspiró a organizaciones como la Regional, que buscaban unir trabajadores urbanos y rurales bajo una misma causa. Periódicos, folletos y manifiestos revolucionarios circularon por Centroamérica gracias a militantes, exiliados y simpatizantes. Las imágenes de Zapata y Villa se volvieron símbolos universales de rebeldía, motivando la creación de caricaturas, murales y periódicos obreros en El Salvador. En un país mayoritariamente analfabeto, los murales y dibujos alegóricos se inspiraron en el arte popular mexicano. Símbolos claros y potentes que explicaban la explotación y llamaban a la unidad. Así, el arte no solo decoraba, sino que educaba, políticamente. El arte y la prensa se volvieron armas para despertar conciencias y encender esperanzas. Roque Dalton fue heredero del pensamiento obrero de la Regional, y no un miembro directo. En un país mayoritariamente analfabeto, el arte se convirtió en un arma de conciencia. Cada mural, cada dibujo, era una denuncia viva contra la explotación. La Regional sembró la semilla de un sindicalismo combativo que, años más tarde, inspiraría a intelectuales y militantes como Roque Dalton, quien transformó esas luchas en poesía y acción política. El avance de los sindicatos fue visto con temor por las élites económicas y por el Estado. Para contrarrestarlos, se creó la llamada Liga Roja, una organización oficialista que pretendía controlar a los trabajadores. Bajo apariencia sindical, era en realidad un instrumento patronal para dividir y debilitar la lucha obrera. Con la llegada de Pío Romero Bosque a la presidencia, 1927 a 1931, se abolió la Liga Roja. Por primera vez en décadas, se abrió una breve etapa de mayor libertad política y organizativa. Sin embargo, ese respiro duró poco. La inestabilidad del sistema y la presión de los terratenientes lo hicieron insostenible. En paralelo, el Socorro Rojo Internacional, vinculado al movimiento comunista mundial, extendía su influencia en el país, apoyando huelgas, difundiendo propaganda y vinculando la lucha salvadoreña con causas obreras globales. En 1931, la historia parecía cambiar. El ingeniero Arturo Araujo llegó al poder con apoyo de obreros, campesinos y sectores populares. Fue un candidato popular porque prometió reforma agraria, aumentos salariales y justicia social. Su mensaje fue respaldado por el escritor y pensador Alberto Masferrer, quien con su obra El Minimum Vital defendía la idea de que todo ser humano debía tener aseguradas las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Pero la esperanza pronto se convirtió en frustración. La crisis económica mundial de 1929 golpeó al país. Los precios del café se desplomaron y las arcas del Estado quedaron vacías. Araujo no pudo cumplir sus promesas y su gobierno cayó en pocos meses, derrocado por un golpe militar que devolvió el poder a los sectores más conservadores. El fracaso de las reformas, el hambre en el campo y la represión creciente desembocaron en una explosión social. En 1932, campesinos e indígenas se levantaron contra un sistema injusto que les había negado todo: tierra, salarios y dignidad. La respuesta del Estado fue brutal. La represión masiva conocida como la matanza dejó un saldo de entre 10.000 y 30.000 muertos, principalmente campesinos e indígenas. El sueño de un sindicalismo fuerte y democrático fue aplastado en sangre en 1932. Pero sus raíces no murieron. Quedaron sembradas en la memoria del pueblo trabajador, alimentando futuras generaciones de luchadores sociales. La historia del sindicalismo en El Salvador no comenzó con grandes partidos ni con revoluciones armadas, sino con pequeños grupos de artesanos, obreros y campesinos que decidieron unirse frente a la injusticia. De las sociedades de artesanos al Congreso de Armenia en 1918, de la Regional a las luchas de los años 30, estos pioneros sentaron las bases de la organización obrera en el país. Aunque la represión de 1932 intentó borrar esas luchas con sangre, las ideas no murieron. El pensador Alberto Masferrer, con su Minimum Vital,
defendió que cada ser humano debía tener aseguradas las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Décadas después, Roque Dalton recogió ese legado y lo transformó en poesía y militancia, dando voz a los trabajadores, campesinos y a los que nunca habían sido escuchados. Los primeros sindicalistas de El Salvador nos dejaron una enseñanza clara. La unidad es la fuerza de los trabajadores. Masferrer y Dalton fueron herederos de ese espíritu y lo proyectaron hacia nuevas generaciones. Hoy, recordar sus luchas es entender que los derechos conquistados no fueron un regalo, sino el fruto de la organización, la resistencia y la esperanza. Pero la gran pregunta es, ¿qué haríamos nosotros hoy sin esa memoria y sin la voz de quienes lucharon antes que nosotros?